Ok, jóvenes, lo prometido es deuda. Vamos a hacer un video que hable un poquito de la práctica 3. Como se los había comentado, obviamente hay que entrar a la página, que eso ya lo saben. Hay que descargar el material que está marcado como práctica 3. Aquí les estoy dando ya los pormenores, ¿no? Que los frames son 30 por segundos, el canvas, perdón, está a 800 por 600 y vamos a manipular los elementos a través de animaciones utilizando keyframes, y vamos a utilizar símbolos e instancias, que son convertir a símbolos cada elemento cuando lo queremos animar, ¿no? Muy bien. Lo otro que es sumamente importante, independientemente de que esté yo en una Mac, digo, lo mismo va a pasar en una PC, hay que descargar el material, y como les he dicho, en el caso de la PC tienen que tener instalado un descompresor que les permita sacar la información que está dentro de este paquete, de este archivo zip. En mi caso, la gente que usamos Mac, basta con darle doble clic al archivo y nos va a extraer en un folder el material que contiene ese famoso zip. Lo mismo pasa con la PC, digo, eso ya lo hemos comentado, ¿no? Hay que bajar el WinRAR o en su defecto 7zip, que es un descompresor que es gratuito, 7-zip.org. Este es un descompresor multiformato que lo tienen en el sabor de 32 bits para aquellos que tengan 32 bits y respectivamente 64 bits. Este programa lo bajan y es el equivalente al WinRAR, pero a diferencia de todos los demás, este es completamente gratuito. Muy bien, eso ya lo habíamos comentado. Vamos a ver un poquito ahí la animación, que también ya la habíamos visto en clase, y que le voy a quitar el loop para que termine de animarse. Quedamos que lo primero que entra en el dibujo pues es el rectángulo que nos da un dolor de cabeza, que al parecer ya di con bola. Vamos a modificar las dimensiones a través de otro esquema. Eso lo vamos a hacer ahorita más adelantito en el video. Por favor, presten atención y vamos a ir haciendo al menos los elementos importantes aquí, que son básicamente el automóvil con la sombra que aparece aquí abajo. Este cuadro también tiene una sombra en la parte de aquí. Este logo se los estoy integrando. Hay que realizar los botones. También más o menos explicaba, daba grandes rasgos los pormenores. Y pues vamos a empezar, ¿no? Voy a abrir Flash. En mi caso yo estoy usando Flash CS6, pero lo que vamos a hacer aquí puede funcionar perfectamente y sin problema alguno con la versión de Flash que ustedes hayan bajado, ¿no? De entrada, pues vamos a acomodar el tamaño del canvas 800 por 600, que ya lo hemos dicho, a 30 cuadros, y que el background del escenario, en todo momento, siempre recuerden que el background del escenario se cambia, o fondo del escenario se cambia en las propiedades que están a la derecha, ¿sí? Y no con el color estos colores de aquí, que es el de relleno y el color de contorno, afectan única y exclusivamente a los elementos que aparecen en nuestra barra de herramientas de este lado, ¿no? El escenario lo cambiamos del lado derecho, ¿ok? Color negro. Muy bien. Regresando otra vez un poquito a la animación, hay que realizar este cuadro. Ya les había dicho también que bajaran este programita que nos encontramos ahí, por ahí, que es gratuito y nos permite tomar en píxeles las medidas de los elementos que tenemos en pantalla. En la esquina superior izquierda nos muestra las dimensiones en píxeles, y más o menos habíamos calculado que la ventana en cuestión nos medía alrededor de 750 por 390. Entonces, quitar esto por aquí, vamos a hacer un cuadro. Voy a regresar a Flash. Vamos a realizar. No olviden, por favor, aplicar el color blanco al borde del objeto, del rectángulo que vamos a realizar. Y ahorita modificamos las dimensiones. Entonces,
realizo mi cuadro. En este caso pareciera que nomás hice el borde, pero no, porque el relleno es color blanco. Disculpen, es color negro. Ahorita vamos a cambiar porque tiene un gradiente, si no mal recuerdan. Entonces voy a modificar las dimensiones, que quedamos que eran 750 de anchura por 390 enter de altura. Vamos a alinearlo al escenario. Asignémonos la palomita para que tome referencia todo nuestro stage, y vamos a centrar horizontal y verticalmente nuestro elemento. Muy bien, también quedamos que el stroke lo vamos a mover, y habíamos dicho que, si no me equivoco, más o menos un 7 era el que, perdón, un 7 enter para que se asigne el tamaño al borde. Ya está listo. Me hace falta cambiar el famoso gradiente lineal, que eso ya lo hemos hecho, así que nos ponemos a agregar un gradiente lineal que va del color naranja al color amarillo. En este caso no ocupamos muestrear los colores porque, como vemos en el ejemplo, son muy evidentes, ¿no? Digo, a lo mejor lo que hizo, lo que se ve aquí está un poquito alejado el amarillo, un poquito más a la derecha. Muy bien, y continuando pues con ya una vez que aplicamos el gradiente, vamos a convertir a Movie Clip nuestro elemento. Entonces lo vamos a seleccionar. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio que no habíamos hecho últimamente. Siempre que creamos un Movie Clip, todavía no lo creen, presten atención antes de crearlo. Lo voy a crear, y si se fijan, siempre que creamos un Movie Clip se pone un pequeño círculo al centro, y hay una cruz que no la había notado a lo mejor, pero hay una pequeña cruz que aparece en la parte superior. Esa pequeña cruz, le voy a dar control Z para regresarme antes de convertirlo en Movie Clip. Me voy a ir otra vez a tratar de convertirlo. Esa pequeña cruz que apareció en esta esquina está delimitada por estos pequeños cuadritos que aparecen en esta parte donde dice Registration, lo cual me permite asignar mi centro de rotación, que quiere decir que si en algún momento yo quisiera rotar esa figura, esa cruz va a delimitar. Si yo empiezo a girar este pequeño rectángulo, si está en esta esquina, va a girar, le va a poner como si un clip en esta área, en esta pequeña esquina, giran el elemento y va a empezar a rotar a partir de aquí. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar ese origen y lo vamos a poner al centro para que la cruz se acomode en la parte de en medio de la figura. Eso quiere decir que si por alguna razón tengo que rotar la figura, rote en el centro, o si quiero crecer o agrandarla, la anchura o la altura, tome de referencia el centro. Vamos a decirle que el eje de referencia va a ser ese punto, esa cruz que se genera. Vamos a crear ahora sí ese Movie Clip, cuadro, le vamos a dar Enter, y como pueden apreciar ahora sí hay un pequeño círculo y la cruz quedó en el centro. Esto va a ser particularmente importante precisamente para corregir el bug ese que les comento, que de repente no crece y estamos batallando ahí. Lo vamos a corregir, vamos a modificar los elementos de otra manera. Por eso va a ser bien importante, reitero, que cuando convertamos a Movie Clip, el pequeño cuadro de registración esté en el centro y quede en pleno medio, ¿ok? No lo pierdan de vista. Bueno, una vez que creamos ya nuestro cuadro, que ya está listo, lo convertimos a Movie Clip porque lo queremos animar. Y como lo vamos a animar, ya más o menos habíamos visto la animación que giraba prácticamente, viendo otra vez la animación, aquí está, más o menos dura un segundo en ensamblarse el cuadro. También ya lo habíamos calculado. Aparece la línea del centro y crece hacia arriba. Es lo primero que hay que animar. Entonces vamos a decir que
un F6 en el frame 30 para que ensamble la línea, crezca la línea, y en el fotograma 60 otro keyframe. ¿Sí? No lo olviden, botón derecho, insertar keyframe, botón derecho, insertar fotograma clave o keyframe en inglés, ¿no? Muy bien. Ya hicimos los 3 puntos, que es el inicio, que empieza básicamente en 0. El 30 se va a armar la línea y en el 60 se va a completar el cuadro. Muy bien, nos vamos a regresar, como lo hemos explicado en clase, en el número 1. Y vamos a seleccionar nuestro cuadro. En nuestra sección de propiedades, en esta ocasión, a diferencia de lo que vimos en clase, yo les había dicho que utilizáramos nuestra herramienta de transformación. Vamos a ignorar esta herramienta por lo pronto. Vamos a utilizar, en lugar de esa herramienta, seleccionamos el objeto en el fotograma 1 y vamos a modificar la anchura y la altura en la parte de las propiedades. Entonces, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que esta anchura y esta altura no nos va a tomar el 0 como total. Vamos a ponerle 1 de anchura y 1 de altura. Y si se fijan, ya me creó un pequeño punto. Me voy al 30, selecciono mi objeto de nuevo. Y en este caso, lo que vamos a modificar es la altura. Con un 1 le vamos a dar Enter. Le vamos a dar botón derecho al primer cuadro de entre 1 y 29 y creamos la interpolación clásica o Classic Twin, y vamos a poder apreciar que a la primera ya nos creó la famosa línea que nos estaba dando lata en el laboratorio. Ya la tenemos. Todo esto utilizando, en este caso, las propiedades, modificando las propiedades del objeto en la sección propiedades del objeto, ¿ok? Y por último, la última animación, que es del 30 al 60, falta por crearle el Classic Twin o interpolación clásica para que del 1 al 30 cree la línea y del 30 al 60 termine por ensamblar el cuadro a toda su anchura. Ok, entonces ya teniendo el cuadro ensamblado animado del 1 al 30, del 30 al 60, vamos a continuar con la siguiente animación, que es básicamente la animación de el automóvil que se aparece con una serie de efectos que también ya lo explicamos, pero lo voy a volver a mencionar. Y más o menos ubicamos a qué altura va a estar, ¿no? Más o menos aquí estoy revisando, casi toca el borde, está muy pegadito a la esquina derecha. Muy bien, entonces lo que sigue es que voy a importar de mis elementos, voy a importar las fotos que ya les estoy entregando por ahí. En mi sección de archivo, importar a mi librería, y me dirijo concretamente a la sección donde yo tenga los archivos que necesito importar, ¿no? Que es el carro, el cintillo y el logo que les estoy proporcionando. Los demás elementos pues habrá que crearlos, ¿no? Ahorita por lo pronto me interesa arrastrar al carro, pero no sin antes de arrastrar, que no les pase lo que a mí, hay que crear una nueva capa. La anterior le vamos a poner que es el cuadro, le damos Enter y le asignamos un candado, y la segunda capa va a ser el carro, Enter, y en el fotograma número 60 vamos a agregar un keyframe, con el botón derecho, insertar keyframe, y se va a agregar el keyframe por ahí, y ahora sí vamos a aventar el carro a nuestro stage, a nuestro escenario. Entonces, una manera de mover de manera muy pequeñita o muy despacito pues el elemento es seleccionarlo, y con una vez que esté seleccionado, con nuestros flechas podemos mover el automóvil de una manera un poquito más suave, ¿no? Para que con el mouse a veces se nos pasa, ¿no? A veces es complicado tener control. Muy bien, más o menos lo dejamos. Siempre acuérdense que vamos a preparar y dejar el elemento preferencia en el último lugar donde va a quedar el objeto. En este caso, ahí es donde va a quedar, para después agreguemos los fotogramas adecuados, y después modificamos los tamaños,
las posiciones, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a dejar donde va a quedar, y regularmente ya les dije que aproximadamente un segundo tarda en animarse cada elemento. Entonces nos vamos a ir que del 60 al 90 ese objeto se va a animar, es decir, va a aparecer y se va a recorrer un poquito a la derecha. La capa de abajo, si ya pueden apreciar, se desapareció el fondo, pero se desapareció el fondo porque el fotograma donde está el fondo es en el 60. Lo que vamos a hacer es arrastrar ese fotograma, lo vamos a estirar hasta el fotograma 90, que es donde continuamos con el carro, y en la capa número 1, que es la del cuadro, vamos a insertar botón derecho y vamos a insertar un fotograma. Ese fotograma, acuérdense que es solo hay única y exclusivamente para estirar el último keyframe de la capa 1. La estamos estirando, ¿por qué? Porque ya no tiene animación alguna, ¿no? Entonces a partir de ahí queremos que ese fotograma se extienda hasta el 90 y siga apareciendo para que no quede vacío, pues, o se nos desaparezca de la escena. Muy bien, volviendo al cuadro, cometí otro de los errores que regularmente a veces les pasa, que es lo que yo noté, que estábamos ahí en el laboratorio y que de repente es normal, son las famosas reglas que les digo. Insertamos el keyframe en el número 90 para la capa 2 y resultó que todavía no lo convertimos a Movie Clip. Eso es bien importante porque a veces nos pasa esto, pues que insertamos los keyframes, nos queremos regresar al 1, le digo que lo convierta a símbolo y lo convertimos a símbolo, pero oh sorpresa, en el 90 no es un símbolo. O sea, si lo conviertes en el 60, para el 90 ya no es un símbolo, se genera otro objeto. Y en el 90, como no es un símbolo, a la hora que queramos animar nos va a causar errores. Entonces, para evitarme que si que quito, cómo le pongo, ya les dije, agarren la capa mejor, truenen la capa, vuelvan a crear otra capa, carro, quedamos que en el 60 iba a aparecer, inserto el carro, y ya que está el carro, lo vuelvo a acomodar donde quiero que quede. Como lo voy a pensar animar, entonces lo convierto ahora sí a símbolo. Y vamos a regresar, recuerdan que movimos el centro de anclaje, que lo habíamos dejado en medio, lo vamos a regresar a la esquina superior izquierda. Recuerden que lo habíamos movido para hacer el cuadro amarillo que se dibujaba en la parte de atrás. Vamos a regresar el punto de anclaje al punto por default que Flash así lo maneja y le vamos a dar OK. OK, listo. Ya tenemos a partir de ahí un nuevo nuestro objeto, que es la foto del carro convertida a Movie Clip. Como ya está convertida a Movie Clip, ahora lo que nos hace falta es agregarle los elementos para que una vez que están agregados estos se transporten al punto número 90. ¿Cómo? Bueno, seleccionen por favor el objeto y en la parte de déjenme selecciono, aquí están los filtros. Ya les había dicho que en filtros le vamos a agregar en este caso a ese objeto el drop shadow o sombra y vamos a modificar tanto la distancia, lo vamos a alejar un poquito, como un 9, 10 más o menos. Le vamos a bajar la fuerza, que es la intensidad de la sombra, y vamos a bajarlo como entre un 35 y 40 más o menos, que no esté tan marcada. Debe ser sutil el efecto, que no sea así tan obvio, pues. Y también el blur, que le agrega una borrosidad y hace que la sombra se difumine un poquito más. Entonces ya la sombra se ve, si aprecian un poquito más, se ve sutil, pues. No quiero que se vea tan oscura, tan marcada, tan inorgánica. Vamos a tratar que la sombra sea en medida de lo posible, lo más natural que se pueda, ¿no? Pues muy bien, ya agregamos el primer efecto. El segundo filtro que le vamos a agregar, que es otro efecto, va a ser el famoso blur o borrosidad. Y el blur lo que hace es
que le agrega borrosidad al objeto, es decir, lo empieza a distorsionar, lo empieza a agregar esa borrosidad al elemento y que se distorsiona, pues, ¿no? Pierde el foco, ¿sí? Del origen, ¿no? Entonces, ok, ya está listo, y lo que vamos a hacer entonces es nos vamos a ir al 90, vamos a insertar un keyframe en el 90. Una vez que estamos en el 90 seleccionado, clic, vuelvo a seleccionar mi objeto y el blur le vamos a bajar a 0 para que del 60 al 90 el blur se quite y podamos apreciar perfectamente. Me regreso al fotograma 60, ojo, fotograma 60, y selecciono mi objeto y lo vamos a mover un poquito a la izquierda. ¿Por qué hago esto? Porque recordemos la animación. Aquí el carro llega del lado izquierdo al lado derecho y llega borroso muy rápido en ese segundo y luego termina ensamblándose bien o apreciándose perfectamente, y además falta modificar el famoso alfa a 0 para que empiece transparente completamente y aparezca hasta el 90, ¿no? Entonces selecciono mi objeto, me voy a la sección de Color Effect, me voy al alfa, el alfa ya lo dejo en 0 y ya nomás con el carrete muevo del 60 al 90 y lo único que hace falta es crear la interpolación clásica y vamos a poder apreciar ya que el auto entra de 0 a 100 en el alfa y además el efecto que entra borroso y termina por apreciarse y sigue y se mantiene el efecto de la sombra que aparece aquí, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos el carro acomodado donde debe terminar, como ya voy a proceder a animarlo, antes de animarlo, agregar keyframes, hay que convertirlo a símbolo. Esto va a ser el carro, muy bien, ya está en símbolo, entonces ya voy a empezar a agregar a keyframes para poder animarlo. Dijimos también que duraba más o menos medio segundo, así que 5, 10, 15 frames representan medio segundo. Inserto un keyframe donde debe terminar después de medio segundo, y en las capas inferiores voy a insertar un frame porque ya los elementos de abajo ya no se animan, ya no se mueven y los vamos a seguir estirando hasta donde ocupemos. Ok, ya marqué el punto inicial, el punto final, entonces me regreso al punto inicial, muevo poquito a la derecha el carro. Ya que está a la derecha el carro, voy a modificar, voy a agregarle, en este caso voy a empezar agregándole otro efecto aquí en la sección de filtros. Le dan un clic a la pequeña hojita y van a escoger uno que dice blur o desenfoque en español, y vamos a exagerar un poquito estos parámetros. Van a notar que el carro se empieza a distorsionar. Entre más alto ese número, más borrosidad o más distorsión genera. Vamos a dejarlo aproximadamente en un 30 o 32. Yo creo que ahí puede funcionar. Entonces del 75 al 90 el carro, además de moverse, aparece borroso y luego va a aparecer completamente clarito, ¿no? Ya que termina. Lo otro que tenemos que hacer entonces es que al final termina con una pequeña sombra, igual que hicimos con lo del cintillo. Seleccionamos el objeto, nos vamos a filtro, agregamos que una sombra, o drop shadow en inglés. Igual el mismo efecto, vamos a bajar un poquito la intensidad de la sombra para que no parezca que es falsa, ¿no? Vamos a tratar de simular. Ya agregamos los efectos, me regreso al inicio y lo que me hace falta en el inicio es modificar el alfa, que esté en 0, para que del 75 al 90 vuelva a aparecer el carro. Lo único que hace falta aquí es darle botón derecho al punto A al punto B, crear el Classic Twin, y van a notar que además de verse borroso el carro, está transparente, empieza a aparecer, y cada vez que camina esos 15 segundos el automóvil se puede visualizar perfectamente, y además de terminar, al final hay una pequeña sombra. Así que hasta aquí ya tenemos el intro de la pequeño rectángulo que va a quedar como fondo. Ya se ensambla, a partir de ahí entra el cintillo y a partir del cintillo entra el automóvil. Muy bien, seguimos viendo nuestra animación. Le damos aquí enter, otra vez control enter para volverla a ver, control enter,
En este caso sigue el texto, no tiene nada del otro mundo este texto, me lo voy a brincar y les voy a explicar, ojo, les voy a explicar cómo hacer la animación de estos pequeños botones. Los demás ustedes lo van a hacer, tanto el logo como este pequeño texto que está acá en la esquina. Muy bien, para efectos de esta práctica lo que voy a hacer es que voy a agregar una capa nueva, hay que ponerle candado, ya lo saben. Y voy a poner la representación del botón 1. ¿Por qué? Porque hay 4 botones aquí. Fíjense lo que vamos a hacer. Quiero que a partir de ahí aparezca el botón en cuestión. Entonces inserto un keyframe donde quiero que empiece a aparecer el botón. Antes que nada, lo que voy a hacer es dibujar los elementos de ese botón. Y para eso, para efectos de este ejemplo, voy a regresar el color a un tono de gris, que es más o menos ese tono de gris. Le voy a tumbar el color del contorno, en este caso representado por lo blanco. No quiero color, que por eso indica este pequeño cuadrito con la franja roja. Y lo que vamos a hacer a continuación es dibujar un pequeño cuadro. Voy a ocultar las capas inferiores para que no me hagan ruido. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a dibujar un pequeño rectángulo con bordes redondeados. Ahí está. Más o menos. Ahí está dibujado. Lo que voy a hacer ahora es que con mi herramienta de selección, fíjense lo que representa esto. Esto es un pequeño cuadro. Lo único que hicieron es eliminar ciertos píxeles para que me diera la sensación de que esto es un botón. Entonces, teniendo en cuenta eso, dibujo el área que quiero eliminar, le doy suprimir o delete, y si pueden observar, ya aparece esa pequeña ceja o botón que representa el color gris, ¿no? Para que nosotros podamos asegurarnos de que este botón es exactamente igual en los que siguen, en los 4 siguientes, como podemos ver aquí, lo que voy a hacer, vamos a emplear una técnica que se llama reutilización de instancias. Cuando ustedes le dan botón derecho, que es lo que vamos a hacer, y lo convierten a símbolo, aquí le vamos a poner botón, y no botón 1, botón. Le damos enter. Automáticamente en mi librería se crean estos pequeños símbolos que están aquí, que son los símbolos que le pedimos que se conviertan. Estos símbolos tienen la característica de que conforme los vaya ocupando, en ocasiones ocupo reciclar, aquí está el botón, y yo puedo mandar llamar estos botones y tratarlos de manera individual. Como ya son convertidos a un movie clip, ya los podemos animar. Entonces aquí, para efectos de la práctica, vamos a mandar llamar estos 4 botones y los vamos a emplear en nuestra animación. Obviamente hay que crear una capa para cada botón, ¿sí? O sea, el hecho de que los podamos reciclar, vamos a mandarlos llamar de manera individual, cada capa y cada botón, nada más que la vamos a reciclar. Entonces, o puedo eliminarlos, fíjense, y puedo llamar, como ya lo creé y está en mi librería, lo mando llamar. Entonces esto va a representar mi primer botón, pero el primer botón, además de la pestaña gris, tiene un pequeño texto en la parte inferior, y además de ese texto tiene una sombra. En este caso dice principal, y de hecho es color naranja. Entonces, para efectos de este botón 1, voy a agregar en la misma capa un texto que va a decir principal. Obviamente hay que modificar el tamaño y el color, como seleccionando el texto, dijimos que es color naranja, y hay que modificar el tamaño. Asegúrense también que en las propiedades del texto sea un texto clásico y que sea de preferencia estático. Luego vamos a modificar ciertas propiedades de esos textos, ahorita no. Ahorita céntrese a esos elementos. Una vez que tengo acomodado más o menos el texto en el centro del botón, lo que me hace falta es irme a los filtros, agregar un drop shadow o sombra, y si pueden percibir, este efecto ya está sido aplicado a la palabra principal, y quiero animar ahora como una entidad. Para hacer esto, vamos a partir de un símbolo y vamos a crear uno nuevo. ¿Cómo? Combinándolos. Seleccionamos ambos objetos, le damos botón derecho y lo convertimos a símbolo. Le decimos que esto es el botón 1.
el botón 1 porque tiene el texto. Entonces al botón o a la ceja color gris la vamos a tomar de referencia para repetirla en las siguientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este texto que está aquí, que es el de principal, representado por el botón 1, que aquí está. Bueno, lo voy a acomodar aquí. Y dura también más o menos que les gusta. Este sí es un poquito más lento, eso sí dura como un segundo. Entonces un segundo es 5, 10, 15, 20, 30. En el 115 inserto un keyframe. Ya puedo insertar keyframes porque esto ya es un botón. Vuelvo a llamar mis capas inferiores. No me aparecen obviamente porque me hacen falta las capas. Estirar con frames las capas de abajo. Inserto un frame para poder verlos. Y las vuelvo a habilitar obviamente para tomar de referencia mi botonera y dejarla acomodada más o menos donde debe quedar. Yo creo que aquí debe quedar una y acá está la otra. Voy a dejar un hueco aquí porque aquí, acuérdense, si son observadores, hay una pequeña línea naranja que hay que dibujar también y convertir a símbolo, bla bla bla. Listo. ¿Qué me hace falta agregar? A ver, veo mi referencia. Nada más aparece de la nada. Entonces significa que al principio ese objeto, su canal alfa está en 0 y del 90 al 15 inserto una interpolación clásica, perdón, Classic Twin, y ahí apareció. Miren, ahí cometí el error de mover el objeto o mi botón. Si ustedes tienen chance y les permite regresarse a la parte donde no han agregado el keyframes, yo me regresé como unas 5 o 6 veces, quedamos que es un segundo, 5, 10, 15, 20, 5, 30, ok, me regreso otra vez, vuelvo a crear keyframe, vuelvo a estirar los de abajo y ya no lo voy a mover porque de hecho no quiero que se mueva. Entonces vuelvo a alterar su propiedad. Vaya, me regresé varios pasos. Si no es el caso, les recomiendo que borren la capa y la vuelvan a crear. Van a tardar menos. Ahí está. Vuelvo a habilitar mis capas. Ahí está. Muy bien. Bueno, vuelvo a ver mi dibujo y puedo observar que los botones aparecen al mismo tiempo. Eso me indica. Voy a ponerle un candado. Voy a agregar el segundo botón. Hay que nombrar la capa. Botón 2. Eso me indica que el botón 2 aparece exactamente donde aparece el botón 1. Entonces voy a animar los respectivos botones donde inicia el botón 1. Voy a agregar un keyframe al principio. Voy a reciclar el botón que ya lo habíamos creado. Me voy a ir al final donde termina para tener la referencia donde terminó el anterior. Y una vez con la referencia ahí, me regreso al principio, agrego un texto que se llama texto. Perdón, texto. No cambié mi herramienta texto, pues como iba a aparecer, ¿no? Hay que cambiar el color blanco y hay que agregarle en las propiedades de filtros un drop shadow o sombra. Una vez que ya tengo el texto escrito, combino los símbolos seleccionándolos ambos, ¿sí? Botón derecho, convierto a símbolo y este sí va a ser el botón 2. ¿Qué hace falta? Bueno, una vez al inicio le digo que el alfa 0 y lo único que hace falta aquí es crear un Classic Twin. Miento. Nunca he insertado el keyframe clave que va donde termina, ¿no? Entonces pónganse abusados. Y hay que volver a regresar que al final el alfa está en 100. Ahora sí, creo la animación. Y aquí tengo y están los dos botones apareciendo simultáneamente, ¿no? Obviamente ustedes van a agregar los siguientes botones y van a animar los siguientes elementos que hacían falta.